Otra cosa, ¿cómo dice la pregunta? ¿Cuánto pensamos en los pobres y necesitados que hay entre nosotros y cuánto hacemos por ellos? A veces como hermanos caemos en la idea de decir, bueno, pues yo no tengo mucho, ¿no? O decimos, no, pues no voy a llevar ahorita nada, ¿no? Por ejemplo, las despensas. Eso no Las despensas. No va a llevar nada, al cabo que los hermanos van a llevar, ¿verdad? Y así también con la oración, cuando se pide oración que oremos todos juntos, a veces decimos, no, pues los hermanos oran, ¿no? O los diezmos también, la ofrenda, los diezmos, pues ya luego, pues de todos modos los hermanos dan, ¿no? Pero, y si tuviéramos ese pensamiento siempre, pues, claro que la iglesia, a pesar de todas esas circunstancias, la iglesia va avanzando. Y hay hermanos que son fieles en sus ofrendas, fieles en apoyar al que necesita, fieles en las oraciones también. Entonces, pero ¿qué pasa con cada uno de nosotros si tenemos esos pensamientos pues, de decir, bueno, ya los hermanos lo van a hacer? O sea, casi como diciendo, pues, de todos modos se va a hacer, ¿no? Entonces, a veces nuestra propia responsabilidad la dejamos a un lado y no lo hacemos nosotros personalmente, la obra que debemos de hacer. Porque yo ahorita puedo decir que estamos haciendo mucho, ¿no? Que vamos y predicamos y todo eso. Y eso ya creemos que es una obra, y claro, es una obra también, ¿no? Pero si no cubrimos la necesidad de lo que necesitan, pues quiere decir que no estamos pensando tampoco en así es, hermano. Dice, cuando un hombre está luchando honradamente para sostener a su familia y sin embargo no puede hacerlo, de modo que sufre por falta de alimento y vestidos necesarios. El Señor nos dará por inocentes a nuestros hermanos que ministran si consideran con indiferencia a ese hermano o le prescriben condiciones que son virtualmente imposibles de cumplir. Hemos de hacer nuestra la condición del hermano infortunado. O sea, tantito, hermano, comentario rapidito, hermano, porque ya tenemos 5 minutos para terminar. Bueno, yo encuentro que nos habla de varias clases de pobres. Hay pobres físicamente o materialmente hablando. Hay pobres, por ejemplo, aquí en los comentarios de lección dice la expresión pobre y necesitado no se limita a la pobreza material, sino también significa vulnerabilidad y desamparo. Y otra descripción de pobres dice, la descripción pobre y necesitado también se refiere a nuestra sinceridad, veracidad y amor por Dios al confesar nuestra total dependencia de Él y renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia y afirmación personal. Hay, por ejemplo, ¿cómo diría? En la iglesia puede haber pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. O sea, la autosuficiencia no debe ser en la iglesia. O sea, cuando yo me siento autosuficiente diciendo que yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo resisto, yo soy el más fuerte o el más santo, el más perfecto, entonces estoy haciendo alusión a mi persona, ¿no? Me estoy sintiendo como un rico autosuficiente, ¿no? Y no estoy siendo pobre espiritualmente. Entonces, un pobre espiritual es aquel, como dice aquí, que se refiere también a nuestra sinceridad y veracidad. O sea, aunque tiene mucho conocimiento del hermano,
es fiel, es constante, pero él no se siente, se siente pobre. Que a esos pobres se refirió Jesús cuando en las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, aquellos que no se sienten, no son altaneros, no son iracundos, no son autosuficientes en su conocimiento. Esos son pobres espirituales. Pero podemos haber, por eso digo que puede haber pobres materialmente, pero a veces, aunque estamos en la iglesia, no somos pobres espirituales, porque cultivamos un espíritu de autosuficiencia, creyendo que lo somos todos y no nos sentimos humildes. O sea, no nos hacemos humildes. Entonces, Dios quiere, como aquí dice, que seamos veraces, que seamos sinceros, que confiésemos a Él nuestra dependencia y renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia en la afirmación personal. Eso es lo que... Así es, hermano. Hermano, yo aquí siento que no estamos preocupando ni por el otro ni por el otro, porque necesitamos sentir compasión por los que necesitados, como Jesucristo cuando le dio de comer a los 5,000. Dice que Él salió, los miró y sintió compasión. Entonces nosotros aquí, si no salimos, no miramos hacia afuera, a nuestro alrededor, no vamos a sentir compasión. Y compasión es estar en el sufrimiento de los que están, los que necesitan. Entonces necesitamos salir como Jesús salió y los miró y sintió compasión. Así necesitamos nosotros. También de las defensas nos dicen, nomás cuando nos dicen traemos. Cuando no nos dicen ya se nos olvidó, ya no traemos nada. El Señor puede venir y ayudar aquí, pero también por eso tiene a su pueblo, para que nosotros también de las bendiciones que nos dan seamos de bendición a Él. Las dádivas que recibimos, dice el Pablo, necesitamos nosotros portadores para... Y quien más bienaventurado es mejor dar que recibir, porque si das, estás en ventaja, y si recibes es que estás en necesidad. Por eso es mejor dar, pero nosotros no ayudamos. Sí, hermano, así es. Entonces, porque como damos cuenta, como le digo, por ejemplo, el día martes, vamos con el día martes rápido, dice, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Dice, ¿qué tipo de autoridad ejerces sobre los demás? ¿Hasta qué punto ejerces esa autoridad con justicia y equidad? Presta atención a esto. ¿Por qué, hermano? Porque el día martes nos habla de los ancianos. ¿Por qué volvemos al mismo tema? Aquí nos habla de esta semana. ¿Habla de afuera o habla del pueblo de Dios? ¿A quién le está hablando? A nosotros, ¿verdad? A nosotros, no está hablando afuera. Porque aquí dice, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? ¿Quiénes juzgaban injustamente en ese entonces? Los ancianos dicen. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de la ley, del Torah, dice, ¿no? Así se le puso la semana. ¿Por qué? Porque está hablando aquí al pueblo. Dice, ¿qué hacían ellos entonces? En lugar de ayudar, oprimían, ¿sí o no, hermanos? Oprimían, no ayudaban. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? ¿Será que estamos oprimiendo o estamos ayudando? Eso es personal. Yo digo que es, en repaso a la lección, por eso nos ayuda mucho. Habla tanto como espiritual, material, como dijo el hermano Lorenzo. Habla en muchos ámbitos. Por ejemplo, aquí, en este día martes, dice pues que cuando dice aquí el Salmo 82, dice, ¿qué ocurre cuando los dirigentes pervierten la justicia y oprimen al pueblo, al que debe proteger? Ahí vamos. Porque dice eso, pero lo que dice es, que sabemos lo bueno y no lo hacemos, es pecado, ¿verdad? Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que es pecado. Como dices tú, en vez de, como dice el hermano Julio también, o a ver, que miramos a otro que apoya, pues ya lo apoyó, yo no voy a dar nada. No. Si sabemos hacer lo bueno, hay que hacerlo. Entonces dice que el Señor es el único Dios, dice el Dios que dice comparte su gobierno del mundo con agentes humanos designados como sus representantes. O sea, nosotros somos representantes de Dios, nosotros, hermanos.
Dice, no obstante, ¿cuántas veces estos representantes humanos en la historia, incluso ahora, han pervertido la responsabilidad que se les ha dado? ¿Cuántos de nosotros estamos pervirtiendo la responsabilidad que se nos ha dado? ¿Qué responsabilidad tengo yo como directora de escuela sabática? El hermano Abel como anciano, el hermano Julio como diácono, no sé, hermana Juanita como hogar y familia. Todos los que, sí o no, nosotros somos líderes. Todos los que hacemos un cargo dentro de la iglesia. Somos líderes, hermano. La lección de semana es para que aprendamos algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Somos líderes. ¿Será que estamos pervirtiendo la responsabilidad que tenemos? Claro que sí, hermano. La verdad, yo en mi persona siento que sí. Yo creo que cada uno es para reflexionar, para pensar cómo estamos delante del Señor. Porque dicen, bueno, hasta ahí vamos en el día martes. ¿Cómo estamos nosotros ejerciendo nuestra como líderes dentro de la iglesia, verdad? No estaríamos como los ancianos de aquel entonces, como dice, ¿no? Que pervertían el derecho y todo. Ahora dice, derrama sobre ellos tu ira. Miércoles 7 de febrero dice, la pregunta dice, derrama sobre ellos tu ira. Luego dice, ¿quién no tiene a veces pensamientos o fantasías acerca de la venganza contra quienes han hecho un daño terrible a él o a sus seres queridos? ¿Cómo pueden ayudarte estos salmos a analizar estos sentimientos desde una perspectiva correcta? ¿Ya vieron cómo habla de una cosa y habla de otra? Pagar bien, pagar el más con bien. Dentro de nosotros, hermanos, también se ve eso, ¿sí o no? Que a veces un hermano nos agravia o algo y decimos, ay, no, y el hermano o ese hermano. Lo que yo entiendo de eso es que nos habla de que, como empezó usted al principio, de que a veces esperamos el castigo, ¿no? Para los malos y no vemos que haya castigo. Pero nosotros como cristianos adventistas que creemos que la justicia de Dios va a venir, entonces no lo creemos y que así va a suceder. Pero nosotros debemos pensar eso en ya cuando Dios va a dar el pago, cuando Dios va a dar el pago, porque no. Así es, hermana, porque si nosotros lo sabemos, como dice el hermano Abel, si nosotros lo sabemos, ¿cómo debemos estar viviendo nosotros? Dice el apóstol Pedro, en santa y piadosa manera de vivir. Así, hermano, dice, por ejemplo, dice, de ahí donde estamos, dice, derrama sobre ellos tu ira. Okay. ¿Sobre quién va a derramar Dios su ira? Dice que el mundo entero. Ajá, sobre el mundo entero, sobre todos aquellos que hacen iniquidad y que hacen lo malo, ¿verdad? Bueno, sobre todo, dice. Ahora dice, el juicio del Señor en el santuario, vamos rapidito. Dice, el juicio del Señor en el santuario, dice, por eso cuando dice derrama tu ira, ¿verdad? Ahorita no se ha derramado la ira del Señor, ¿por qué? Por su misericordia, por su amor, porque quiere que todos nos arrepintamos, que todos lleguemos a un arrepentimiento. Ahora dice, el juicio del Señor y el santuario, el juicio del Señor y el santuario. ¿Qué se hacía en el santuario, hermano? ¿Quiénes? Los que leímos. ¿Qué se hacía en el santuario para comprender cómo va a ser derramada la ira del Señor? ¿Qué se hacía en el santuario en aquel entonces? Porque en el libro de Éxodo nos habla de un santuario. ¿Qué se hacía? Dice que el sacerdote, ¿qué hacía? Mataba un cordero, ¿no? Y con la sangre de ese cordero entraba al lugar santo, al lugar santísimo. ¿Y qué hacía con esa sangre? La rociaba ¿en dónde? En la arca, dice, y en las tablas. O sea, toda esa sangre era rociada. Bueno, después, ¿por qué? Pero ese cordero de la sangre que mataban, ¿qué se hacía antes? Todo el pueblo, ¿qué hacía? ¿Confesaba qué? Confesaba sus pecados. Todo el pueblo confesaba sus pecados en ese cordero. Lo mataban después y luego esa sangre era transmitida adentro en el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba después cuando el sacerdote ya salía? Entraba, derramaba la sangre, era para remisión de los pecados, ¿pero por qué? Porque dice que la ley exigía. ¿Qué exige la ley? ¿Qué exigía en aquel entonces y qué sigue exigiendo si no vivimos bajo los frutos del amor y de Dios? ¿Qué exigía en aquel entonces? Exigía la muerte del pecador, ¿sí o no? Entonces, al rociar esa sangre ahí, ¿qué pasaba? Se calmaba, como quien dice, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cada quien esa sangre iban los pecados de todos. Entonces, eso es lo que exigía, ¿no? La ley. En ese tiempo. Cuando salía el sacerdote, ya salía, ¿no? Y ya salía, ya eso le ponía la mano al macho cabrío, porque ya salía, ¿no? Como dice que los pecados habían sido perdonados y todo, y ya salía y le ponía las manos en el macho cabrío, y ese macho cabrío que hacía, se iba corriendo a y a perderse. ¿Señas de qué? De que ese pecado ya
ya mencionado, que Dios ya lo había olvidado. Eso se refería a aquel entonces del santuario. Que ese pecado, Dios ya no se acordaba de ese pecado, ¿verdad? Pero entonces, en ese entonces, todo el pueblo estaba en unánime y todo, pues, pidiendo perdón y todo, porque pues, ya habían pedido perdón por sus pecados. Bueno, cuando entendemos un poquito el santuario, entonces, ahorita, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Porque santuario terrenal ya no tenemos.